del tiempo abreviado. Tiene la palabra la diputada Julia Estrada. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Agradezco la precisión de las respuestas y también la honestidad intelectual. Por esa misma razón también quiero ser honesta intelectualmente. Me resulta muy difícil comprender esta búsqueda de buenas intenciones cuando uno mira el conjunto. Venimos de un DNU que determinó que la Argentina se convierte en la ley de la selva, en donde ganan los grupos económicos más grandes en detrimento de las grandes mayorías. Y esto es así. Está subiendo el precio de la comida, está subiendo el precio de los medicamentos, está subiendo el precio de los alquileres y un puñado de empresas concentradas en sus sectores se está quedando con una parte importante de la rentabilidad. En este proyecto de ley Ómnibus, hay un artículo que además pretende ratificar este DNU, se determina un blanqueo en donde solo se cobra 5% por el residual superior a $100.000. Se determina una reducción del impuesto a los bienes personales. Estuvimos hasta anoche discutiendo con diputados cordobeses, pampeanos, santafesinos, las retenciones. Se pidió que no se rebajara el poder adquisitivo de las jubilaciones. Se pidió además que se tuviera en cuenta la recaudación tributaria de ganancias, pero no en pos de perjudicar a los trabajadores de altos ingresos. Y nos traen casi como una provocación que el único impuesto a la riqueza en Argentina baja. Es decir, los trabajadores de altos ingresos vuelven a pagar impuesto a las ganancias. Las economías regionales, industrias, pagan retenciones. A los jubilados les frenamos la actualización previsional, pero los ricos de la Argentina pagan menos impuestos. Esto es el contexto, ¿no? Este es el proyecto que traen. Traen también un blanqueo laboral que perdona multas y que encastra perfectamente con el capítulo laboral del DNU. Y traen además un capítulo de privatizaciones, que yo le quiero preguntar también con esta honestidad intelectual con la que veo que ha venido. ¿A usted no le sirve tener una empresa petrolera estatal con directores que quizás, no sé, respondan a usted, respondan al presidente Milei, para seguir llevando adelante obra pública, obra energética? ¿No le sirve tener como quien está al frente de la cartera de infraestructura un Banco Nación que financia obras, que financia grandes proyectos? ¿No le sirve el vice? ¿No le sirve el Banco de Inversión y Comercio Exterior? ¿No le sirve AISA haciendo cloaca, alcantarillado, agua potable? ¿No le sirven los trenes haciendo vía férrea? ¿De verdad una persona que está en este lugar me va a decir que no le sirve ARSAT con la red más amplia de fibra óptica que conozca la Argentina en su historia, con 33.000 kilómetros recorridos, iluminados? Como creo que le sirve, como estoy segura que a usted le sirven esas herramientas, yo me veo obligada a buscar una explicación alternativa. ¿Por qué entonces traen la venta, la privatización de herramientas que a usted, como ministro, le vienen muy bien? Bueno, porque creo que hay un negocio detrás. En cada una de esas privatizaciones hay interesados detrás. De la misma manera que hay interesados en este régimen de grandes inversiones que siempre tiene un costado de buenas intenciones, siempre está ese costado y lo valoro. Pero también hay intereses. En la economía hay intereses. Entonces, primera cuestión, me resulta imposible que una persona de su expertise y con su cargo me diga que no le viene bien tener estas herramientas de política económica. Creo que la defensa de estas empresas, manteniendo su carácter público, debiera ser algo que usted debería tomar como bandera para poder tener una buena gestión, para poder levantar el teléfono y tener directores en las empresas que lo ayuden a resolver obra pública de infraestructura, de energía nuclear. Le voy a poner un ejemplo. Atucha rehizo la obra de su reactor nuclear. ¿Sabe cómo la rehizo? Con plata propia y con la financiación de Nación Bursátil, que es una de las empresas del Banco Nación. Reactor nuclear que, por cierto, además ahora que está rehecho, puede producir energía nuclear. Habiendo dicho eso, quiero ir al marco teórico, porque me parece que este régimen de grandes inversiones sostiene que en Argentina no hay rentabilidad o no nos está yendo del todo bien o los capitales privados no terminan de reportar la ganancia que pudieran reportar. ¿Usted conoce la ENGE, la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC? Releva cómo le va a las 500 empresas más grandes. No es un dato de Julia Estrada, no es un dato del CEPA, es un dato del INDEC, que pasó distintos gobiernos. Esta encuesta nunca fue cuestionada.
El valor bruto de producción en el periodo del último gobierno de Cristina, 2012-2015, promedio de las 500 empresas más grandes fue de 258.000 millones de dólares. Gobierno de Macri, se relajaron muchas restricciones, hubo incentivos a la inversión desde otro marco teórico distinto al mío. Hubo un valor bruto de producción de estas mismas 500 empresas de 221.000 millones de dólares. Bajó 15%. 2022, último dato de esta encuesta, tenemos 268.000 millones de dólares de valor bruto de producción de estas mismas 500 empresas. ¿Mejoró? Mejoró 21% con estas regulaciones que existen hoy. Ganaron más plata. Voy a las utilidades, porque me podría decir valor bruto de producción es lo mismo que ganancia. Vamos a ver las ganancias. 21.000 millones estas 500 empresas entre 2012 y 2015. 16.000 millones de dólares, o sea, cayeron 23% en el periodo de Macri, 4 años contra 4 años. Y en 2022, 20.000 millones de dólares, o sea, mejoraron 25% las utilidades de las 500 empresas más grandes, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Estos datos a mí me hacen pensar que un régimen de estas características es excesivamente beneficioso. Es excesivamente beneficioso y que no necesitamos darles todo esto, como bien lo decía la diputada Margarita Stolbizer, para poder generar inversiones. Quiero además agregar preguntas concretas. ¿Por qué la combinación de todo esto no tiene un análisis fiscal? Porque nosotros como diputados y diputadas necesitamos saber. A ver, anoche el ministro Caputo dijo, por cierto, un poco nos amenazó, que si nosotros no aprobábamos esto iba a tener que encontrar alguna otra alternativa, es decir, 5,2 puntos de ajuste. Pero al mismo tiempo usted viene hoy y nos dice necesitamos derechos de importación 0, 10 puntos menos de impuesto a las ganancias, derechos de exportación 0, libre giro de dividendos, 100% libre disponibilidad de divisas al tercer año, descuento de ganancias, devolución de IVA y no tenemos un informe fiscal cuando estamos discutiendo en este Congreso una enorme cantidad de medidas tributarias. A mí me parece muy difícil discutir, ni siquiera aprobar, porque en principio no me cierra. Me parece muy difícil discutir esto sin un informe fiscal. En segundo lugar, hay una delegación porque los montos los define el Poder Ejecutivo. Yo no sé cuáles son esos grandes proyectos. Me gustaría saber por rama, como bien usted dijo, cuáles entran. Segundo, ¿por qué no está la industria manufacturera? Mire, a mí me gustan los datos. Si uno mira el ICA, el intercambio comercial argentino, el principal gasto en importaciones son bienes de capital. 13.000 millones de dólares se nos van por año en importación de bienes de capital. ¿Por qué no promovemos la industria de bienes de capital, que sigue siendo el rezago argentino en materia industrial? Esa no está. Y la verdad es que es ahí donde se nos van los dólares. Si vamos a dar todos estos beneficios, en los cuales yo no estoy de acuerdo, si vamos a empezar esa discusión que sea para inversiones que generen su repago con generación de dólares en Argentina. Si no van a liquidar los dólares acá, a mí me generan muchas dudas de para qué le doy tantos beneficios si los dólares no vienen, porque tenemos 45.000 millones de dólares que pagarle al fondo. De algún lado hay que sacar esa plata. Creo que la mirada tiene que ser macroeconómica y tiene que ser global. Por último, que el Estado Nacional le garantice a las empresas la plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto, sin obligación de comercializar al mercado local, me preocupa. Uno de los sectores es agroindustrial. Mañana viene un frigorífico extranjero, procesa carne, vende toda la carne afuera, encima puede quedarse con las divisas y ni siquiera abastece el mercado local. Y le damos estabilidad hasta el 2058. Ninguna provincia ni ningún municipio puede tocarle ninguna tasa ni ningún impuesto, porque lo dice el otro artículo. ¿Y esto qué ganancia le reporta, qué beneficio le reporta a la Argentina? Me parece que esto es casi un enclave colonial para los que entran, que seguramente van a entrar con inversiones, pero no me queda claro el beneficio para la Argentina. Por último, el reclamo ante el CIADI, no puedo más que coincidir con la diputada anterior, es una cesión de soberanía inaceptable. Argentina va a discutir de igual a igual como Estado soberano contra las empresas y en general el CIADI favorece a las empresas, no me parece un buen antecedente. Quiero cerrar pidiéndole, por último, que aporte mayores precisiones respecto del rédito para los argentinos de hacer este régimen. No tengo dudas que para los grandes empresarios va a ser interesante entrar. No me queda claro para el fisco argentino cómo nos ayuda, para el retorno en dólares argentinos necesitamos dólares y pagar la deuda, cómo nos ayuda, y para los beneficios en infraestructura y en mayores inversiones para los argentinos tampoco me queda claro. Esos montos de inversión tienen que poder ser definidos. Muchas gracias y le pido por favor si se pronuncia a favor de la venta o no de las 41 empresas del Estado, que creo que son una herramienta para usted como ministro para poder tener una buena gestión. Gracias, diputada. Tiene la palabra.